Buenas noches a todos. Una tarde, ya un anochecer muy frío. Es un gusto que esté en el Consejo Deliberante frente a este tipo de actos. Agradezco a los concejales, agradezco al consejero, al representante del Consejo Escolar, en conjunto, por supuesto. Bueno, lo estaba mirando a él. Lo mismo dije, concejales, no los voy a mencionar a cada uno, y a cada uno de los que han venido a participar esta noche de este evento. Realmente yo me siento muy contento como presidente de esta institución, porque la Casa del Pueblo, donde se reflejan todas las ideas, y donde no solo tiene que aparecer lo político, ahí debe aparecer la política. La política, a diferencia de lo político, es lo que hacemos todos los días. Hablar, discernir, discutir, entendernos, desentendernos. Y que el Consejo Deliberante celebre un acto de esta naturaleza es reconfortante. Por dos partes. Por un lado, para que veamos que en nuestro distrito hay gente que le interesan actividades culturales, como la literatura, como la escritura. Y debo ser yo quien les digo que he pasado por ese rubro en varias oportunidades. No es nada simple, no es nada fácil empezar a construir desde un pensamiento la hilación de palabras, de parágrafos, de sentido, de crítica, de aseveración, de oportunidad, de refrescar memorias, de evaluar otras ideas. Y nada menos que Alejandro Gómez Monzón ha tenido esa particularidad de tomar a un personaje tan singular de la historia argentina, como es Atahualpa Yupanqui. Entonces, tener en este consejo la presentación de un libro como representantes del poder político, declararlo de interés cultural, educativo, en el ámbito municipal, que es, por supuesto, nuestra jurisdicción. Tener concejales que hayan traído esa idea, que hayan generado esa posibilidad, como el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Peralta. Creo que muchas veces nosotros decimos, qué poca gente. Y sí, porque a estos eventos, donde se construye la materia prima de la intelectualidad, es difícil vulgarizarla. Si nos adentráramos a Atahualpa Yupanqui, que fue seguido por Cafrune, hasta por Serrat, que ha hecho canciones tan singulares de la vida del hombre y de la mujer argentina, o que ha tenido esa visión de cantarle a la luna, cuando decía, salí en la madrugada a loma de burro en luna tucumana. ¿Quién no lo ha escuchado? Un sensible hombre de la pampa argentina, de la construcción de la identidad, una identidad que muchas veces se olvida, y cuando, esto es político, por eso lo voy a decir,
porque es un ambiente político, y cuando aparece lo político, entran los cuestionamientos, y seguramente que acá hay cuestionamientos. Y esto es lo interesante de este libro, a pesar de que no lo he leído. Alejandro, es un placer tenerte acá. Solamente darles a todos ustedes la bienvenida y creo que estarán en mejor forma los oradores que están en la mesa, quien le van a dar forma a la construcción de este tipo de actos. Buenas noches a todos y que sigamos con la máxima atención y el agradecimiento de saber que en el Consejo Deliberante no solo se habla de política, sino que se habla de cultura, se habla de literatura y seguiremos con todos estos tipos de situaciones para que la calidad institucional nos haga mejorar hasta que lleguemos a la antropología sociológica del hombre para que nos haga mejorar a nosotros. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, le voy a dar la palabra ahora sí a quien va a hacer la presentación, al presidente de la Comisión de Educación, a Gonzalo Peralta, el concejal Peralta. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Alejandro, Diego, un poco como decía recién Gustavo, ¿no? En este recinto, en este Consejo Deliberante, en esta iniciativa que más allá de que, como decía recién Gustavo, surge de un proyecto presentado por nuestro bloque, de mi autoría, sí, rescatar y destacar que fue aprobado por unanimidad, por todo el cuerpo, por todos los concejales, por todas las expresiones políticas que confluyen y que conviven acá, en este recinto, en este Consejo Deliberante, y que justamente la idea o el espíritu, más allá del reconocimiento a la obra de Alejandro, digo, también porque no deja de ser un reconocimiento al vecino, al hijo, al esposo, al papá, al amigo, más allá de sus dotes literarios que son muchos y muy buenos. Yo recomiendo expresamente la lectura de este libro. A mí me gustó mucho, de verdad, se lo dije a Alejandro un montón de veces y lo vuelvo a repetir. Creo el espíritu de ese proyecto de ordenanza, de declararlo, de interés legislativo, de interés educativo, de interés cultural, obviamente, fue el de utilizar, justamente algo decía Gustavo, este recinto para hacer cosas que no solo tengan que ver con lo político, aunque no deja de ser también una honra a la actividad política, poder acercar a la comunidad en general, en este caso a Alejandro, en este caso a la literatura, este Consejo Deliberante, ¿sí? Que no solamente este sea un espacio para la discusión, el debate y todo lo que tiene que ver con el quehacer político, sino para acercarlo también a los vecinos que hacen su aporte a la comunidad, y vaya si Alejandro lo hizo con este libro. Por eso, en uno de esos artículos de esa ordenanza, ¿sí? La 3763, que ahora vamos a hacer entrega de esa ordenanza a Alejandro, decíamos expresamente que no íbamos a celebrar ni una sesión especial, ni una sesión extraordinaria en formato sesión del Consejo, sino que solicitar también, digo, en este caso al presidente del Consejo, las instalaciones para poder hacer la presentación de un libro que, bueno, Alejandro, cuando hablábamos en su momento, me había dicho que no había tenido la oportunidad de hacerlo en Arrecifes, con lo cual nos pareció una buena oportunidad. No es un hecho tampoco tan común que el Consejo se utilice para la presentación de libros, con lo importante que eso es. Y bueno, más que nada es eso, darte también la bienvenida, como lo hizo Gustavo, y en nombre del Consejo, de los demás concejales, agradecerte siempre también por la amabilidad, por el buen trato de siempre, Ale. Y bueno, en un ratito, sí, por ahí nos vamos a adentrar en el libro en sí. Bueno, también tenemos la presencia de Diego Amaya, donde vamos a charlar un poquito de la obra de Ale, pero bueno, por ahora simplemente darte la bienvenida, ¿sí? Pasarte la palabra y después seguimos con los reconocimientos, ¿sí? Y después sí ya arrancamos con el conversatorio.
Bueno, se escucha, ¿no? Buenas noches. Pensaba que hace unos 14 años me fui a vivir a 50 kilómetros de acá, ¿no? Distancia suficientemente lejana y suficientemente cercana como para fundar una nostalgia y poder abolirla casi inmediatamente. Más allá de esto, tengo que decir que no forjé con respecto a mi lugar de origen una visión de paraíso perdido o de edad dorada. No porque no haya vivido acá hechos fundamentales y hermosos, sino porque esa visión de paraísos perdidos o edenes perdidos o edades áureas le ha venido muy bien históricamente a posicionamientos ideológicos sumamente conservadores o directamente reaccionarios. Sí voy a asegurar que fue acá en Arrecifes y sobre todo en Todd, como no, donde viví mis primeras y más decisivas perplejidades. Anda por acá gente que quiero mucho, así que estoy muy agradecido al concejal Peralta, al doctor Picoy y a todo el Consejo Deliberante por aprobar esta declaración, que la tomo como un regocijo, como un estímulo y como un hecho que me reconforta sobremanera, ¿no? Y me conmueve más que me emociona, algo más que la emoción es la conmoción. Suele ocurrirnos a quienes nacimos o vivimos en el interior de la provincia de Buenos Aires, que desde el imaginario popular y en general, para los porteños somos del interior y para los del interior somos porteños, ¿no? Es decir, habitamos algo así como una especie de no lugar. Y habitar un no lugar es habitar una utopía. Algo de esa respiración utópica indudablemente late o tiembla en estas páginas que yo tuve el gusto de escribir a lo largo de 13, 14 años referidas a Yupanqui, ¿no? Mi primer encuentro con Yupanqui fue el encuentro con un Yupanqui entrevistado, con un Yupanqui entrevisto, podemos decir. Y después de ese momento inicial e iniciático con Atahualpa, entendí que había que entrar a hacerle preguntas a ese notable preguntador, ¿no? Fue así que, piedra y camino, fui tropezando con algunos interrogantes. ¿Qué permanecía del Héctor Chavero bonaerense en el Atahualpa Yupanqui cusqueño? ¿Qué había en realidad del antiguo Cusco en el poeta que tucumanizó la luna, ¿no? Y a poco de andar y de leer cosas de y sobre Yupanqui, de escuchar mucho Yupanqui, ahí anda Luciana que me acompañó en ese trajín, primero se embelezó con el laburo, después cuando pasaban los años y seguía, soportó como pudo que la casa se llenara de milongas, zambas y demás. Fui corroborando, digo, que si Atahualpa Yupanqui significa el que viene de lejanas tierras a contar algo, esas lejanas tierras en realidad, de alguna manera, son las de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente por esa apropiación del capital simbólico, diría Pierre Bourdieu, que le proveyó el imaginario pampeano, atravesado por payadores anarquistas muy interesantes que recorrían la provincia de Buenos Aires a comienzos del siglo XX, por la gauchesca hernandiana, por el cancionero pampeano bonaerense, pampeano rural, ¿no? Y bueno, me gusta pensar que aquello que un poeta o un escritor entrega, debiera entregarlo como quien lo arroja al fuego, porque en una de esas un verso o un párrafo le entibie las manos a alguien. Ojalá que entonces en estas páginas se puedan entibiar las manos. Anda mi vieja, quiero agradecerle. Bueno, Perdón, y mucha gente querida, gente de la escuela, Diana, Eugenia, bueno. Había dicho que si los enumeraba todos no iba a terminar más o me iba a poner llorón, así que
La verdad que vale algunas lágrimas, sinceramente, porque la emotividad también forma parte del tiempo de trabajo. Y esto es lo que demuestra este tipo de actitudes. Bueno, continuando y haciendo un poco también de maestro de ceremonia de esta noche. No, adelante. Todo lo que quiera. El mejor orgullo que los hijos acompañen a los padres, sin duda. Bueno, vamos a hacer entrega de las distinciones. En primer lugar, le voy a pedir al concejal Peralta que me acompañe para entregar la ordenanza que se ha votado por unanimidad en este consejo. Y en segundo lugar, voy a invitar, para hacerlo rápidamente, a los concejales Benedetti, Espago y Gabilondo y Marilé Vidal para que le hagan entrega del reconocimiento de la placa de distinción. Bueno, también la voy a invitar a la concejal Corral, que ha llegado. Concejal Peralta, lo dejo que siga haciendo de jefe de ceremonia respecto a los puntos que siguen. Bien, no, le voy a pasar la palabra al señor Diego Amaya en primera instancia. Después vemos quién sigue. Bueno, gracias. De nada, Diego. Está bien, es un poco lo que habíamos acordado esa vez que no acordamos nada, básicamente. Buenas noches. Todo lo que sentí que tenía que decir, preferí escribirlo, porque además también me emociona mucho, y que se emocione Ale y llore está bien, si lo hago yo es un mamarracho, así que me voy a remitir solamente a la lectura. Hay nombres que no se presentan, se pronuncian, y algo se abre, como si en ese gesto, el de decirlos en voz alta, se activara una memoria, un paisaje, una forma de estar en el mundo. Hay nombres que no llegan solos, traen consigo caminos, preguntas, voces que siguen resonando, incluso cuando creemos haberlas escuchado del todo. Esta noche, ese gesto, el de nombrar, nos convoca, nos reúne y nos invita a detenernos, aunque sea por un momento en medio de un tiempo que rara vez se detiene. Porque lo que hoy celebramos no es solamente un autor, no es solamente un libro. Celebramos una forma de mirar, una forma de leer y, sobre todo, una forma de preguntarse. Alejandro Gómez Monzón. Decir su nombre es entrar en una escritura que no se conforma con lo evidente. Una escritura que sigue una huella como quien levanta el polvo de una historia que todavía respira. Como quien porta una herencia que no se declara, una cadencia, la gravedad íntima que tienen las palabras necesarias. Una escritura que no busca simplemente explicar, ni ordenar, ni cerrar sentidos. Por el contrario, expande, desplaza, inquieta. En sus textos, la literatura no es un territorio de certezas, sino un campo de tensiones, como si escribir fuese también cavar.
Un espacio donde la historia, la identidad y la memoria no están fijadas de una vez y para siempre, sino que se construyen, se discuten, se reescriben. Quienes hayan recorrido su obra saben que en ella hay algo más que narración, ensayo o poesía. En su obra se siente cómo Alejandro se retira hacia las sombras en donde el verso no está formulado, haciendo que cada palabra que elige sea una piedra pulida por las bocas de la historia del mundo. En su estar hay un hacer que lo distingue, su don para cazar la medida y la calidad de las cosas. Alejandro mira y nombra, y cuando nombra revela y desvela y amplía el horizonte que nos abraza y a la vez nos deja a la intemperie. Pero Alejandro también escucha. La suya es una escucha atenta, persistente, casi obstinada, de las voces que atraviesan nuestra cultura. Voces que no siempre ocuparon el centro, voces que muchas veces quedaron en los márgenes, pero que siguen ahí, latentes, esperando ser oídas de otro modo. Voces que sostienen como un pulso secreto lo que somos. Y es desde esa escucha que Alejandro se acerca a una figura tan vasta como compleja, Atahualpa Yupanqui. Pero no lo hace desde el homenaje fácil, no lo hace desde la repetición, no lo hace desde la admiración que clausura, lo hace, en cambio, desde la pregunta. Porque, como él mismo sugiere, el cancionero de Yupanqui no necesita fanáticos, necesita interrogadores. Necesita de quienes se animen a volver sobre lo conocido como si todavía no lo fuera. Que se animen a tensar los nombres, a mirar entre ellos, a descubrir lo que en ellos se oculta y lo que en ellos todavía vibra. ¿Quién es Yupanqui? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Qué hay entre Héctor Chavero y ese nombre que eligió para sí? ¿Qué voces conviven en esa identidad? ¿Qué silencios la sostienen? En ese gesto, el de preguntar, hay algo profundamente literario y humano, pero también profundamente político. Porque preguntar es negarse a aceptar las versiones únicas, es abrir el sentido, es resistir la comodidad de lo ya dicho. Y es justamente desde ahí que nace La flecha ya está en el aire. Un título que sugiere que más que afirmar, deja en suspenso. Porque una flecha en el aire no ha llegado todavía, no ha tocado su destino, no se ha cerrado, está suspendida, abierta a todas las direcciones posibles. Sabemos que fue lanzada, pero no sabemos todavía dónde va a caer. Y en ese todavía se juega algo esencial, porque es ahí, en ese intervalo, donde se instala la escritura de Alejandro. Una escritura que trabaja en el tránsito, en lo que no termina de fijarse, en lo que se revela quedarse quieto, como si cada texto fuera también una flecha. Un movimiento que atraviesa el tiempo, que cruza territorios, que enlaza voces distintas, a veces contradictorias, aceptando las asperezas, porque también así se preserva la belleza. Porque si algo aparece con fuerza en su lectura de Yupanqui es justamente eso, la complejidad. La imposibilidad de reducirlo a una sola identidad, a una sola tradición, a una sola pertenencia. Yupanqui es pampa y es montaña, es norte y es sur, es patrimonio y es modernidad, es lo antiguo que vuelve y lo nuevo que insiste. Esa multiplicidad, ese movimiento constante, es lo que la escritura de Gómez Monzón no solo describe, sino que pone en acto. Porque su obra también se mueve, también se desplaza y también rehúye a las certezas tranquilizadoras. En una hora marcado por la crueldad, en que la indiferencia se ha vuelto costumbre y la individualidad una marca de época, la escritura de Alejandro recupera algo que no abunda, la ternura. No como un gesto ingenuo, ni como un refugio blando, sino como un acto determinante de querer acercarse a un otro sin conquistarlo, mirar sin invadir, estar sin pretensión de perpetuidades. En un presente marcado por la velocidad, por la simplificación, por la necesidad urgente de respuestas inmediatas, su escritura propone otra cosa.
propone la pausa, propone la demora, propone incluso algo que hoy parece casi disruptivo, la introspección. Volver sobre lo leído, volver sobre lo escuchado, volver sobre lo que creemos conocer para descubrir que todavía hay algo ahí que no habíamos visto. Porque tal vez, y esta es una de las intuiciones más potentes de su trabajo, lo importante no sea llegar a una respuesta definitiva, sino sostener la pregunta, habitarla. Por eso esta noche, al reconocer a Alejandro Gómez Monzón y a su obra, celebramos una manera de entender la literatura, su manera de entender la literatura. Una manera de acercarse a nuestra cultura sin reducirla, sin simplificarla, sin domesticarla. Celebramos una escritura que todavía cree en la potencia de la palabra, que todavía confía en que leer puede ser una experiencia sísmica que nos desarma, que nos altera. Y celebramos también esa imagen que su libro nos deja, la de una flecha que no ha caído, que sigue en el aire, que sigue trazando su recorrido, que sigue abierta y que mientras la seguimos con la mirada, mientras intentamos adivinar su destino, también nos alcanza, también nos atraviesa y de algún modo también nos transforma. Bueno, vamos a arrancar con la parte incómoda. No, mentira. No, lo escuchaba atentamente a Diego, dijo muchas cosas muy certeras y muy bonitas, por cierto. Y le voy a preguntar obviamente al autor. Diego hizo referencia a varias cosas, pero entre ellas al título del libro. Bueno, yo me quedé con el subtítulo, que fue lo primero que me llamó la atención cuando arranqué a leerlo, que es El cancionero y la literatura, de Yupanqui. Preguntarte, Ale, en primera instancia, ¿qué hay de la literatura de Yupanqui? ¿A qué haces mención? ¿A dónde indagaste? ¿A dónde fuiste a buscar? ¿Qué fuiste a buscar? ¿Qué encontraste, sobre todo, de esa parte de Yupanqui que quizás no está tan difundida como su beta musical, ¿no? Que tiene que ver con la literatura? ¿Qué hay de la literatura de Yupanqui? Bueno, nuevamente gracias a Diego por las hermosas palabras, la sugestiva lectura, sensible e inteligente lectura que hizo del libro. En cuanto a la literatura de Yupanqui, bueno, él decía que le arrimaba el bochín a la poesía, pero que no se consideraba un poeta. No obstante, publicó 8 libros de literatura a lo largo de su vida, y ya en Junín, en sus, hoy diríamos adolescencia, pero el concepto de adolescente surge en los años 50 y 60, ¿no? Charly García dice que los Beatles inventan la adolescencia. En su adolescencia, Yupanqui publicaba algunos artículos periodísticos, y vaya si le debe a la literatura que no solo publicó unos 8 libros, que no solo fue una pluma periodística en diarios como El Mentor de Junín, o en sus tiempos de militancia comunista, en diversas revistas del PC. Vaya si le debe, digo, que Atahualpa Yupanqui debía en Héctor Chavero después de leer al Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces hay una presencia muy fuerte de la literatura, de Atahualpa como lector, de Atahualpa como escritor, y de hombre vinculado a figuras como la de Ricardo Rojas, por ejemplo, el escritor intelectual que tuvo a su cargo la primera cátedra de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, y que de alguna manera, a comienzos del siglo XX, habilitó la difusión urbana de esto que hoy llamamos folclore, ¿no? Con toda la potencia que eso tiene, pero con también algunos reparos que a medida que pasa el tiempo uno puede ir haciendo, no tanto a Rojas, pero sí algunas derivaciones de lo que hoy llamamos folclore. Lo interesante de Yupanqui es que ha sido realmente un humanista, ¿no? Un atento lector, y que ha sabido en un campo
bastante ortodoxo, o ortodoxo como es el folclore, arrimar una heterodoxia importante, instalando, por ejemplo, un sujeto histórico hasta entonces no reconocido, que es el aborigen, el indio. Camino del Indio, su primera canción. Él se llama Atahualpa Yupanqui, no Héctor Chavero. Entonces ahí hay una mirada, como digo, heterodoxa, una irrupción, una mirada disruptiva, que bueno, también evidentemente ha tenido que ver con todas esas lecturas que él ha hecho, ¿no? Ale, decías ahí, y también volviendo a lo que planteaba Diego, que hablaba de cierta complejidad, sobre todo en la cuestión de la identidad, ¿no? Y algo, recién hacías referencia vos a la utilización del seudónimo, que es algo quizás común entre artistas, pero que en Yupanqui cobra una relevancia particular, ¿no? En esto de esta pregunta que vos también te haces en el libro de qué hay de Héctor Chavero, nacido en las pampas de Pergamino, en Yupanqui, y viceversa también, ¿no? ¿Qué hay de Yupanqui en Héctor Chavero? ¿No? En este juego de identidades que creo que lo pone a Yupanqui sin lugar a dudas como una de las figuras trascendentales de la identidad nacional. Y creo que en esa complejidad, y ahí te doy pie a que vos digas y lo desarrolles o nos cuentes, ¿qué ves en esa complejidad de identidad en relación a la misma complejidad que tiene la identidad nacional? Digo, los argentinos estamos forjados por muchas identidades juntas, y una de las que bien decís vos y que bien trabajás en el libro, que rescata Atahualpa desde su elección a llamarse Atahualpa Yupanqui, es la del aborigen, ¿no? ¿Cómo juega esa cuestión, ¿no? de la identidad, de mezclar lo gaucho con lo indígena, en esto de ir de la pampa a la montaña, ¿no? De migrar hacia arriba y escarbar hacia atrás, decías también en el libro? Claro, muy interesante la pregunta y todo el comentario que haces, Gonzalo. De movida pienso en dos afirmaciones, podríamos decir dos adagios del pensamiento y de la poesía occidentales, ¿no? Por un lado, el conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos, de la Grecia antigua, que uno de movida lo podría vincular con Yupanqui, ¿no? Por esta mesura, por esta introspección de la que hablaba Diego. Ahora, hay una dimensión sumamente moderna en Atahualpa, que bien también se puede conectar con aquella afirmación tan potente que fue la del poeta francés Rimbaud en el siglo XIX. Yo es otro, dijo Rimbaud. No dijo yo soy otro, yo es otro, planteando la otredad de la mismidad y la mismidad de la otredad, ¿no? Entonces, Yupanqui, que aparentemente nos remitiría hacia arriba por esta cuestión del incanato, pero también hacia atrás, precisamente por eso, está forjado por una mirada, por una cosmovisión sumamente moderna, ¿no? Es un gesto muy de la poesía moderna, esto de yo soy otro. Fernando Pessoa, sin ir más lejos, y sus heterónimos. Entonces, hay en Yupanqui una atención a esa otredad, al punto de que él se termina volviendo un poco Yupanqui. Chavero deviene Yupanqui fuertemente e instala este sujeto excluido del cancionero popular argentino como era el aborigen. Y luego, si continuamos, si observamos el decurso, el paso del tiempo, vemos cómo Atahualpa Yupanqui deviene en Donata. Ahí se amortigua el indigenismo y él se convierte algo así como en la voz de la sabiduría, en el que habla, como dice Sergio Pujol, en nombre del folclore. Vaya, desde luego que no lo dije antes porque me emocioné, un agradecimiento de pasada. Este libro de ensayos se escribió paralelamente a una tesis de posgrado que yo hice en el marco de la Universidad Nacional de Rosario. No es una tesis convertida en libro, pero sí es un libro de ensayos que se enriqueció con un trabajo de tesis, y en ese sentido tengo que acordarme del privilegio de que haya dirigido esa investigación el historiador Sergio Pujol y la haya codirigido un enorme docente que sabe tantísimo de cine y literatura argentina, que es Martín Batalla. Pero retomando esta cuestión de la identidad, Chavero deviene Atahualpa Yupanqui. En sus comienzos lo llamaban Héctor Atahualpa.
después se convierte en Yupanqui, después se convierte en Don Ata, ¿no? Entonces es realmente una cuestión muy, muy interesante, porque se va forjando algo así como una biomitología de Yupanqui. Dice, Roland Barthes habla en relación con Beethoven, acá hay gente música, y decía que no se escribían biografías sobre Beethoven, se escribían biomitologías. De alguna forma, Yupanqui forma su propia autobiomitología, y lo hace con una astucia, y no solo con una astucia, sino con una contundencia realmente admirable, ¿no? Porque allá por los años 30, medios porteños de radios y de revistas lo nombraban como hijo de un cacique de la tierra de los incas, por ejemplo, a Yupanqui, a este chavero nacido en Pergamino. Es más, algún letrista, Víctor Jiménez, cuenta que él mismo se presentaba como cusqueño. Y yo, lejos de horrorizarme por esa fabulación de Yupanqui, me admiro porque también me hace acordar ese entendimiento sociológico del campo musical que tuvo Borges, por ejemplo, cuando se peleaba con Lugones, no tanto porque no le gustara a Lugones, sino para llamar la atención sobre sí mismo. Y si a todo eso le sumamos que Yupanqui canta al criollo explotado y canta no al aborigen de siglos y siglos atrás, sino al aborigen que vivía o a las comunidades indocriollas de Amaicha del Valle, de Jujuy, etcétera, o que hace mención a su vinculación con el cacique Venancio de los Toldos, acá en la provincia de Buenos Aires, realmente lo vuelve no una mezcolanza, sino una mezcla sumamente interesante, ¿no? Después también, desde luego, hay ciertas contradicciones que es lindo charlar sobre ello, ¿no? ¿Querés que arranquemos a charlar sobre eso? Porque tenía otra pregunta en el medio. Casi que me lo pidió. Amagón en la semana de que no. Hay una cuestión que a mí también me llamó la atención, pero antes de pasar a eso, porque te escuchaba, me parece que esto es lo bueno. Hablabas de esta característica, ¿no? O de esta cuestión de la otredad, y hay algo también muy lindo que escribís en el libro, que bueno, obviamente lo tomás de Yupanqui, que es un subtítulo que dice: su premio nadie lo nombrará. Entonces ahí Alejandro dice, en su más celebrado poema, Destino del Canto, Yupanqui destaca el anonimato como mayor recompensa para un cantor. Y ahí cita dicho poema, que dice lo siguiente: la tierra señala a sus elegidos, que al llegar al final tendrán su premio, nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto, ¿no? En esto de la otredad y en esta reconfiguración, ¿no? que hace de su propia identidad, también reivindica el anonimato, que eso me parece también sumamente interesante. De hecho, en muchas de sus canciones, las letras las obtiene de escuchar gente anónima, gente no letrada, dice en algún punto también. Y en su cancionero está muy presente esa cuestión del anonimato, ¿no? Como el gran premio para el poeta en este caso. ¿Cómo es que llega esa cuestión, o cómo él reivindica un poco esto de hacer que tengan voz los que normalmente son acallados o no tienen esa voz? Sí, efectivamente, Gonza. Hay una exaltación por parte de Yupanqui del canto anónimo, ¿no? Y más de una vez hacía referencia a esta cuestión de que el mayor premio es ser anónimo. Yo creo que Atahualpa Yupanqui no es solo el seudónimo de Héctor Chavero, sino que es un nombre que lo anónimo asume en la cultura argentina. Ahora bien, él representa una figura de autor muy fuerte, ¿no? Icónicamente, esa figura de hombre que con ciertos rasgos aindiados entre Pampa y Norte, pero que al mismo tiempo usa la guitarra al modo de guitarrista académico, ¿no? Entonces, entre el paisano anónimo y Bach anda Yupanqui, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, si vamos a un caso típico como el arriero, él dice que Antonio Fernández,
un arriero salteño le habilita ese famoso estribillo, probablemente uno de los estribillos que más fuerte pisan en el cancionero argentino, ¿no? Las vaquitas son de nosotros, las penas son de nosotros, perdón, las vaquitas son ajenas. Pero es interesante que si bien él reconoce que había escuchado a un peón salteño, un arriero, decir esto de ajenas culpas pagando, ajenas vacas arriando, Yupanqui tiene la mirada del poeta que reformula, y de qué manera, con una precisión estética e histórica notable, porque tiene mucha más fuerza, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, que las ajenas culpas pagando, ajenas vacas arriando, ¿no? Esa antítesis, lo nuestro y lo ajeno, magnifica lo anónimo. Y después pasa también algo que, muy curioso, Yupanqui, yo leí algunas cuestiones de algunas novelas de Alcides Arguedas, y Alcides Arguedas dice cosas que luego Yupanqui pone en boca de paisanos anónimos. Ahí está la mano del artista otra vez. Como diciendo, sí, está la figura esta del poeta trashumante que anduvo de lugar en lugar, pero también está la mano del artista. No alcanza con haber ido desde el Obelisco hasta Tilcara para componer El arriero. En parte de tu respuesta a las preguntas de Gonzalo, vos haces mención a Ricardo Rojas. ¿Cuál era la relación de Ricardo Rojas con Atahualpa Yupanqui? Bueno, en principio, Yupanqui se define como cantor de artes olvidadas y de los tres misterios argentinos: la pampa, la selva y la montaña, ¿no? Hay un mapa cultural, diría Fabiola Orquera, una académica tucumana, que Yupanqui hereda de Rojas. Y después hubo algunos contactos mínimos entre uno y otro. Hay cartas de Yupanqui a Rojas y viceversa, ¿no? Entonces, Yupanqui, insisto, es el que encarna, el cantor que encarna ese mapa de pampas, selvas y montañas del cual hablaba Ricardo Rojas, ¿no? Pero a diferencia de Rojas, y sobre todo a diferencia de Lugones, que tuvo un ideario mucho más reaccionario, Yupanqui no se queda con una mirada pintoresquista de esas pampas, selvas y montañas, sino que habla del hombre es tierra que anda, ¿no? De quién habita esos lugares. Entonces, él me parece que lee muy bien a Ricardo Rojas, gran prosista Ricardo Rojas, lee muy bien a Lugones, gran prosista y gran poeta Lugones, pero también atravesado por estos payadores anarquistas que recorrían la provincia de Buenos Aires y que cantaban coplas en las que se oponían de alguna forma a la historia oficial. De modo oral proponían una contrahistoria. Esto lo estudia muy bien Ezequiel Adamovsky, el historiador, frente a esta historia oficial, ¿no? Entonces, Yupanqui creo que ahí sí sintetiza un poco a Ricardo Rojas y a los payadores, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y qué fuerza tuvo ese mapa cultural establecido por Rojas, que cuando se presenta Andrés Chazarreta, un compilador y estudioso y músico santiagueño en 1921 en Buenos Aires, dando lugar a la difusión del folclore en el ámbito urbano, Rojas escribe a La Nación una nota que todavía tiene vigencia: el coro de las selvas y las montañas, dice él. Curiosamente, la pampa, que había sido reivindicada por Rojas y por Lugones, la figura de Fierro, no aparecía en el imaginario ese, ¿no? Y uno ve Cosquín, por ejemplo, y hay un predominio notable de chacareras y zambas. Ese mapa cultural de alguna forma tiene una presencia categórica hoy día. Y el folclore, esto lo dice muy bien un historiador, Oscar Chamosa, reproduce un ideario romántico nacionalista del cual no puede salir todavía. Salvo tipos como Van der Mole, por ejemplo, o Carlos Aguirre, que hablan de la música del agua,
Chacho Müller, ¿no? Que amplían, rediseñan, reescriben, redibujan el mapa aquel trazado por Ricardo Rojas. Porque Yupanqui es el mejor caso. Yupanqui se pone la máscara de norteño, se la pone pero también con mucho amor, porque se hechiza con ese mundo indo-criollo del norte. Pero es como que querés una canción para un pampeano, tenés El Payador Perseguido. Querés una canción para un entrerriano, Sin Caballo y el Montiel. Querés un himno para Tucumán, Luna Tucumana. Y esto lleva a decir, todavía hay músicos supuestamente progresistas o de ese lado con el cual uno acuerda, que dicen, vindican esto de yo soy santiagueño, entonces soy de la chacarera. Yupanqui refuta eso, Leda Valladares también, un pergaminense componiendo las zambas más inolvidables o más conocidas. Leda Valladares, una norteña componiendo una milonga como Milonga con Sauces. Entonces, digo, esto de las identidades que bien menciona Gonzalo y que me preguntás a partir de Ricardo Rojas, bueno, abre todo un mundo, ¿no? Realmente yo a veces temo que se crea que Yupanqui o este libro sobre Yupanqui es para gente que le gusta el folclore o el campo, ¿no? Realmente nos permite pensar mucho de la historia argentina, latinoamericana, un tipo que hoy nombraba a Rambollo, el yo es otro. Bueno, Yupanqui alternaba con poetas surrealistas como Bretón, ¿no? Como Aragón, perdón, ¿sí? Entonces, digo, es una figura sumamente interesante que nos permite pensar la pluralidad de las identidades. Pluralidad que tampoco no debe convertirse en una mezcla caprichosa de ciertas cosas, porque es interesante que Yupanqui cuando tuvo que tomar partido lo tomó, fue irigoyenista, por ejemplo, tomó al norte de Entre Ríos, junto con los famosos hermanos Kennedy, los años 30 tomaron la comisaría del lugar en tiempos del golpe de Uriburu y bueno, tuvo que salir picando para Uruguay. Después fue comunista, ¿no? Después se alejó del comunismo, pero digo, permite pensar muchas cosas esta figura, así que... Indudablemente creo que Yupanqui, cuando lo toma a Ricardo Rojas, traza una historia idealista desde el punto de vista de la ideología. Por eso que en su primer momento es irigoyenista y cambia precisamente porque se queda como desahuciado del momento del régimen radical de ese entonces, ¿no? Termina exiliado en realidad. Termina exiliado, exactamente, termina exiliado. Bien, ya que mencionan la cuestión esta de la identidad en lo que tiene que ver también con su participación política, en esto que decía Alejandro, ¿sí? de ese primer pasado irigoyenista de Chavero, de Héctor Chavero, de Yupanqui, después su conversión al comunismo, algo hablamos en la semana de esta cuestión. Y ya que hablamos también del nombre, ¿no? De Héctor Chavero, preguntarte por el nombre completo, Héctor Chavero Aramburu, si ese segundo apellido tiene algo que ver con su identidad política respecto de su antiperonismo, que es algo que a mí me llamó poderosamente la atención y lo charlamos bastante en la semana. Bueno, muchas cosas a partir de eso. Chavero. Por otro lado, ¿hasta qué punto fragua la identidad que hace nacer al papá en Santiago del Estero? Yo estuve investigando y, bueno, el padre nació en Pergamino en 1878. Fui a la iglesia, etc. También desde Francia, Patrick Clonrosier, un coleccionista y un estudioso de la obra de Yupanqui, que no ha publicado libros, pero que ha hecho una página muy hermosa sobre Atahualpa. Charlamos de ese asunto y fue generosamente quien me dio el puntapié para que yo lo corrobore personalmente en Pergamino. Héctor Chavero Aramburu. Madre vasca, Arán. Hasta donde tengo entendido, no era Aramburu, sino que se hacía
llamar así en España en tiempos del franquismo porque por su pasado comunista convenía posicionarse o mostrar cierta faz para no ser perseguido también en España, ¿no? Como le pasó a Serrat, que era perseguido en España y perseguido acá. Entonces, el Aramburu, yo hasta donde tengo entendido, no figura en los papeles, en los documentos. Tengo que corroborarlo mejor, pero estoy prácticamente seguro que no. Y el antiperonismo, él pasa del... Sí, era un juego para entrar ahí, por Sí. el apellido. El irigoyenismo no tiene un paso por forja, ¿no? Hay figuras Jaureche, Mansi, que terminan teniendo un acercamiento al peronismo. Yupanqui no. También estuvo muy influido por su paso por Córdoba y su encuentro con los mentores de la reforma universitaria del 18. El encuentro con cierta gente en Tucumán, intelectuales, ¿no? Después en Tucumán lo persiguen, un poco por zurdo y un poco por alguna travesura amorosa. Yupanqui tuvo motivos para ser antiperonista porque, bueno, lo persiguieron. Al mismo tiempo, es cierto que esto lo dice bien Fabiola Orquera, una académica, una ensayista tucumana, la peonada que votaba a Perón escuchaba a Yupanqui. Entonces el referente cultural de esa peonada era Atahualpa y el referente político era Perón. Entonces, bueno, es muy interesante todo. Después, si uno lee algunas cartas, también hay como... Atahualpa reconoce algunas cuestiones del peronismo o da a entender eso, pero sí fue un antiperonista. Desde otro lado que Borges, respecto de Borges, pero también es uno de los ilustres antiperonistas, ¿no? Como también hay ilustres peronistas. Sí, sin duda esa. No, pero algo decías también, Ale, hoy respecto del libro, que no necesariamente te tiene ni que gustar el folclore, ni ser un entendido en la materia para que, la verdad, el libro te atrape porque indagás en cuestiones que tienen que ver con historia argentina. Digo, a mí por lo menos me llegó desde ese lugar, por eso fui como viendo estas cuestiones, y hoy a la tarde releyéndolo y dándole otra vuelta más en esto de su antiperonismo, que a mí me llamó poderosamente la atención por lo interesante, ¿no? Porque creo que es parte también de la identidad del pueblo argentino, el peronismo, y a su vez, en perspectiva junta, el antiperonismo, sin lugar a dudas. Y encontré más de esas contradicciones que yo al menos identifico, que fuimos hablando, ¿no? Esto que bien vos describías del referente cultural de una peonada, que era Yupanqui, que su referente político era Perón, pero algo que me llamó la atención también, que vos rescatás del libro, de boca de Yupanqui, es que él hablaba de sí mismo, de su familia, de dónde venía, algo así como que eran pobres con libros. Y recuerdo, o me vino a la mente enseguida, una consigna muy significativa del peronismo, que después se resignificó, pero que tiene que ver con un contexto puntual del peronismo, que era esto de alpargatas sí, libros no. ¿No? Que, insisto, digo, eso se reconfiguró y el peronismo lejos está de sentir rechazo por los libros, pero que en un momento, en un contexto puntual, particular, de un enfrentamiento del peronismo con un estudiantado bastante más elitista en ese momento, después de hecho los hijos de los peones terminan yendo a la universidad en gran parte por el peronismo, pero en esta dicotomía o en esto de su antiperonismo, como bien vos lo explicabas, también digo esa contradicción, ¿no? Él se reconocía como pobres con libros, mientras que en un momento el peronismo lo que decía es alpargatas sí, libros no. Bueno, un poco para hacer mención en esto que a mí me había llamado la atención de esa parte de su antiperonismo. Y volviendo a lo que vos planteabas, de encontrar cosas en el libro que hacen a la historia, esto que bien decías vos, que cuando me lo marcaste en su momento, me parece acertadísimo, ¿no?
como esta interpretación de su no paso por Forja, y que bueno, termina en las filas, en este caso, del comunismo. Pero quería volver también a un momento de la historia nacional que tiene que ver con la aparición también del folclore, ¿no? En un momento particular de la historia argentina, que algo también mencionás en el libro, que tiene que ver con el auge del centenario, ¿no? Y toda esta cuestión de esa Argentina oligárquica que por ejemplo, pone en el centro de la escena nacional, de la literatura nacional, a Martín Fierro, ¿no? A José Hernández con Martín Fierro, y en este que vos hablabas del poeta trashumante, digo, ¿qué hay ahí, no? La es un poco larga, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en Yupanqui de Martín Fierro y viceversa? ¿Qué similitudes o qué diferencias encontrás entre uno y otro? Bueno, muy interesante la pregunta. Hay un capítulo entero dedicado a la relación entre Yupanqui y la payadoresca y Yupanqui y la gauchesca hernandiana. Bueno, yo creo que de Hernández lo dice el propio Atahualpa, pero si uno como Fierro por ahí se larga opinando, ¿no? En los años 60, en el 63, cuando graba el payador perseguido, que era más... Ahí también hay como el tipo fue fraguando una identidad, porque él tenía más de perseguido que de payador, ¿no es cierto? Porque no era un tipo que se hizo conocido por improvisar en verso con la guitarra sus canciones, pero qué fuerza tuvo su canto que llegó al marco de la payada también. Un poco lo que pasó con Fierro, que nació letra y se volvió voz, y Yupanqui, el payador perseguido, fue disco, fue libro al mismo tiempo, y se volvió poseedor de ciertos guiños dentro del ámbito de la payada también. Entonces yo creo que hay mucho de Yupanqui en Fierro. De hecho, él en los años 70, fines de los 70, comienzos de los 80, plantea esta cuestión acerca de cómo cuando llega al noroeste, esto no lo decía el Atahualpa de los años 30 y 40, cuando llega al noroeste se encuentra con un cancionero pintoresquista, muy hermoso pero pintoresquista. Yo creo que esas cosas son cosas que podía decir Yupanqui cuando ya era donata, de alguna forma. Y hablaste de esto del folclore, ¿no? La otra vez alguien decía, creo que era Rally Barrio Nuevo, cantor, ¿no? Para mí Fito Páez es folclore, no rock. Y se pasó de alguna forma a solo esto es folclore, a todo es folclore. Y yo digo, ¿por qué pensar con esa categoría a la música popular? Charly García, por ejemplo, cuando le preguntaban qué era la máquina de hacer pájaros, dio una respuesta que a mí me pareció tan sensata y tan precisa y tan puntual. Es música popular, dijo. ¿Por qué arrogarle al folclore el total de la música argentina, ¿no? Por otro lado, rock y folclore, interesante para pensarlo, ¿no? Son, me parece, lo pienso ahora, son categorías exportadas. Folclore es una invención de William John Thoms, ¿no? Rock and roll también. Entonces, digo, qué raro no, lo digo irónicamente, una vez más, Charly García acertando. Lo mismo que Spinetta. ¿Cuándo me van a invitar a Cosquín? Si yo tengo zambas, tengo cosas medio bagualeadas, etcétera, etcétera. Ese ideario romántico nacionalista del folclore, que yo lo entendía en Yupanqui o en otros representantes de aquel entonces, todavía sigue haciendo fuerza, ¿no? Y tiene, legitima, es una credencial de pertenencia el lugar donde naciste. Por eso a mí me gustan tipos como Van der Mole. Alguna vez a Ignacio Vidal, un músico bonaerense, no sé con qué música norteña iba a una entrevista, le preguntaron, porque la chica creo que era de, no sé, Catamarca, creo. Divina, una maravilla lo que canta. Claro, pero había contado su ancestralia y quedás conmovido, ¿no? Él, claro, él no... ¿Y vos de dónde sos? Y él dijo, de los Pagos de Spinetta, dijo. Está muy bien, me parece muy inteligente eso, ¿no? Para quitarle esencialismo a todo, o a Papo mismo, quien tiene cosas que me gusta, que sea rock.
¿Por qué tiene que ser rock? ¿No puede ser una balada? Así que... Bueno, de mi parte, lo último, obviamente cualquiera que quiera hacer una pregunta, una consideración, estamos abiertos, pero de todo lo que observé, algo que decía, ¿sí? Yupanqui en esto de el hombre es tierra que anda, preguntarte vos, Alejandro, cómo te llevas con esa frase, contarnos, ¿no? De dónde venís, si es en esa tierra en ese hombre y esa tierra que anda, hay algo de tu Todd natal, de Arrecifes, pero de Todd en particular, y que hay un poco, que supongo, ¿no? Intuyo, que también te motivó a poder volcar y escribir sobre Yupanqui, que hay de todo eso de Yupanqui en Alejandro Gómez Monzón. Bueno, no quisiera hablar de la biografía, pero ya que estamos, porque al fin y al cabo no sé si interesa tanto, pero me pasa que lo que deseo hoy un poco, trato de no tener esa mirada de edad de edenes perdidos. Allá anda mi señorita Tati de la escuela. Qué alegría, Tati. Edenes perdidos, ahí el tío Cucho, ahí estoy nombrando a la gente. Porque ha servido a idearios sumamente conservadores o reaccionarios, muy presentes en el folclore, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se impone la infancia, ¿no? Pero cuando, esto creo que lo decía Juan L. Ortiz, o alguno de ellos, o algún francés, citado por Juan L. Ortiz, el poeta entrerriano, sí, aparecen las cosas de la infancia y de la adolescencia, de la adultez, vivida ahí, ¿no? Enormemente, y trato de, me emociona, pero también me conmueve recordar cosas del lugar inolvidables, ¿no? Pero si bien están las cosas de la infancia, yo trato cuando escribo de buscar la infancia de las cosas. Y si aparece las cosas de la infancia al momento de escribir, bueno, que sea la infancia de las cosas de la infancia, que se amaque lo mejor posible entre la escritura y la emoción, ¿no? Pero que sí, permitirse, no sé, tengo la idea de que la escritura no es volcar percepciones o emociones en un papel, no es un movimiento hacia abajo, sino que es hacia arriba, ¿no? No como quien vuela, sino como quien trepa, trepar a los bordes del lenguaje y desde ese límite volverse filo o volverse herida. Entonces así aparece Todd siempre. Bueno, no sé, Diego, Gustavo, algo más para agregar. Insisto, si alguien quiere, más que invitado o invitada. Yo no me quisiera quedar con las ganas de escuchar algo, por lo menos en la apreciación. Yupanqui en su vida tiene distintos tiempos. Tiene un tiempo que es el del payador, el del que se inserta a hacer canciones, y aparece luego, a medida que va creciendo, le empiezan a aparecer situaciones amorosas muy complejas. Vos lo nombraste, lo mencionaste en un momento, cuando lo persiguen a él, no solamente por lo ideológico, sino también por unas cuestiones sentimentales. En esa vivencia de ese Yupanqui, de ese tiempo, ¿cuál es el tiempo más importante de Yupanqui? ¿El de lo ideológico político? ¿El de lo sentimental? Porque cuando él genera un sentimiento con lo que él hace, desde el punto de vista, o lo musical. ¿Cuál es la parte más trascendente en todo su tiempo de Yupanqui? Yo creo que hay una irrenunciable búsqueda estética en Yupanqui. Porque, por ejemplo, uno
recorre las cosas que Atahualpa escribía para las publicaciones del Partido Comunista, para el PC, y escucha la obra de él, contemporánea, coetánea o paralela a esas publicaciones, y va a encontrar en las publicaciones escritas, periodísticas, un lenguaje profundamente comunista, el camarada Yupanqui. Ahora, uno escucha sus canciones y no se puede rastrear así nomás eso. Aparece alguna canción hermosa para el Che Guevara, por ejemplo, y nada más se llama la canción, pero creo que él es sobre todo un músico y un poeta que tuvo un fuerte compromiso con su ideario político, pero también un fuerte compromiso con su poesía y con su arte. Y en relación con el amor, sí, la biografía de Pujol lo trabaja bien eso, pero a mí me parece que de alguna forma Yupanqui, él decía que había aprendido del cancionero pampeano, de una forma de poesía y música que es el estilo pampeano, a no decir el nombre de una mujer. Fíjense las épocas, eso pertenece no tanto a la naturaleza del cancionero pampeano como a una cultura profundamente machista, ¿no? Pero que en realidad no es tan así, porque si bien quizás no pueden o no aparecer mujeres mencionadas con nombre en el cancionero pampeano, hay un montón de cantos amorosos en el cancionero pampeano, pero él hace un recorte del cancionero pampeano. Él es arbitrario y a mí como Borges casi, ¿no? Ese Borges que no le gusta a César Vallejo, por ejemplo. Rarísimo, pero bueno. Y de alguna forma, plegándose a eso que él entiende es un atributo del cancionero pampeano, pampeaniza la zamba, que es un canto del cortejo, un cortejo amoroso, ¿no? Y él, por ejemplo, dice, pero la zamba se vuelve triste. Esto también lo marca Ricardo Kalimann, un académico, un investigador tucumano. ¿Por qué? Porque habla de las vaquitas ajenas, Yupanqui. Entonces, creo que hay una fuerte presencia ahí de todo un compromiso político, social. Él, más que como cantor de protesta, decía, yo veo un pozo en la calle y lo digo nomás, pero no es que sea de protesta. Porque también la canción de protesta tiene otra, hay como otro marco, las indagaciones al respecto, se nota una mayor convocatoria a ciertos colectivos, grupos a tomar el poder. En Atahualpa por ahí no aparece tanto eso. ¿Sí? Hay otra construcción, exacto. Sí. Era un poco la idea, pero bueno, fue lo que faltó. Bueno. Bueno, no, si no... ¡Ahí vamos! Bien. Me gustaría, lo conozco a Alejandro, hace muchos años que trabajamos juntos, así que yo quiero agradecer esta idea, esta propuesta, porque realmente Alejandro se lo merece y porque es una persona muy educada, es una excelente persona, muy humilde, muy educada, así que agradezco a los promotores de esta propuesta porque realmente Alejandro se lo merece. Coincido, y como Alejandro se lo merece, si alguien quiere adquirir el libro, puede hacerlo. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento,
canto, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas, y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.